Bien, pues ya que estamos todos silenciados, bienvenidos, buenos días a aquellos que ya hemos visto, pues una vez más os damos la bienvenida a este culto virtual que también, pues gracias a Dios, en medio de esta pandemia nos está siendo de bendición y también de edificación para su iglesia. Ya sabéis, como ahora dirá Carmen, que los demás cultos los tenemos presenciales y también con ellos pues damos gracias a Dios de que podemos tener un edificio grande y podemos también pues tener diferentes actividades. Lo primero que vamos a hacer es dar paso a Carmen para que dé los pocos anuncios que tiene y también que después de los anuncios pues ponga todo este tiempo en las manos del Señor. Vamos a escuchar los anuncios. Muy buenos días. Pues es verdad, son muy poquitos. Solamente seguir animando a los cultos de oración los jueves, que podemos vernos, que podemos estar también al tanto de los temas de oración y siempre es una bendición no solamente conocer los temas de oración, sino también alegrarnos cuando compartimos unos con otros maneras en las que el Señor nos está respondiendo. Así que a las 7 de la tarde seguimos reuniéndonos el jueves para orar. También los jóvenes me recordaban que, como dijimos el otro domingo, de una forma excepcional, ¿vale? El grupo de escuela dominical de los mayores se puede incorporar desde ya. De hecho, el viernes pasado que Belio estuvo compartiendo con ellos, pedí permiso para quedarme yo también allí con ellos y había un grupo muy majo. Estaban también los mayores de la escuela dominical y es verdad que como no estamos teniendo cultos dominicales presenciales y no están pudiendo tener su propia escuela dominical, pues han entendido, creo que con muy buen juicio, que pueden y es bueno que puedan estar ahí compartiendo con los jóvenes desde ya. Así que animaros a las 9 menos cuarto y vamos, el viernes pasamos un tiempo muy bueno como todos los viernes, así que no os lo perdáis. Y ahora sí, vamos a orar, vamos a poner este culto delante del Señor. Señor, estamos profundamente agradecidos por tu amor, por poder levantarnos y ver un día nuevo y comprobar de nuevo tu misericordia con nosotros. Te damos gracias por la manera en la que tú nos amas, por la manera en la que tú nos tratas, nos cuidas, nos sigues dando tantas oportunidades para conocerte más, para crecer en ti y agradecemos profundamente, Señor, también el gran regalo que supone pertenecer a la familia de la fe, ser parte de una familia tan grande y disfrutar juntos y llorar juntos y en definitiva, Señor, caminar juntos en todas las circunstancias que tú pones delante de nosotros. Muchísimas gracias por este nuevo domingo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de alabarte juntos. Gracias también por la oportunidad que vamos a tener de escuchar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu esté ayudando también a nuestra mente a centrarnos en ti, ayudando a nuestro corazón a tener una actitud humilde y sensible para recibir de ti todo aquello que tú quieres decirnos. Muchas gracias también por tener esta mañana con nosotros a Jaime y Señor, gracias también por cada uno de los hermanos que de distintas maneras están sirviendo en esta mañana para que podamos gozarnos juntos en este culto de adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues como decía también Carmen, este pasado viernes fue un privilegio, y así se lo comuniqué a los jóvenes, pues estar con ellos y estar compartiendo y hacerlo presencialmente, porque llevamos muchas reuniones, eh, algunas con jóvenes y otras con no tan jóvenes, pues haciendo reuniones no solamente como iglesia, sino también en diferentes foros, en diferentes también pues misiones y compartiendo la palabra, pero cuando es presencialmente la verdad que uno se siente muy, muy contento. La última vez que estuve con jóvenes fue en febrero del año pasado en un campamento que se hizo en Segovia con GBU de Madrid y la verdad es que recordaba ese tiempo de una manera muy especial y el viernes así también lo fue. Y ellos me pidieron el tema de las implicaciones de la resurrección, no tanto las evidencias, no tanto, sino las implicaciones. ¿Qué implica que Cristo haya resucitado? Y la verdad es que implica para aquellos que no creen, pero también para aquellos que creemos.
Hay un texto que es clave en Hechos de los Apóstoles, que yo diría que es el texto, por así decirlo, central, ¿no? En Hechos, y es el capítulo 1, en el versículo 8, donde el mismo Señor Jesús, el Jesús resucitado, pues les dice a los discípulos lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aparte de la gran comisión, que aquí nos vuelve otra vez a traer el Señor Jesucristo, de llevar el Evangelio y ser testigos de él hasta lo último de la tierra, también les dice algo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablando con los jóvenes, yo les decía que algunas implicaciones de la resurrección, de lo que Dios nos pide, pues cuando pensamos en ellas decimos: yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo hacer ciertas cosas. Esto que me está pidiendo Dios, a pesar de que creo en Él, no está en mí esa capacidad, no está en mí ese poder, no tengo esa capacidad que a veces se dice y se habla en muchos libros de autoayuda: en ti está el poder. No, en mí no lo está, pero sí que hay un poder, y ese poder es el poder del Espíritu Santo, que Dios nos ha dado a todos los que hemos confiado en Él, a todos aquellos que hemos realmente recibido al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Y compartía un texto que había también en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, no lo voy a leer entero, pero sí puedo resumirlo y decir que después de la resurrección de Jesús, la nuestra está garantizada. Tan incluida en la nuestra que el autor de la carta a los Efesios, en esos versículos 19 y 20 de su primer capítulo, declara lo siguiente: el mismo poder, y fijaros hermanos, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ahora opera en nosotros, los que creemos. Nosotros no tenemos ciertas capacidades, ciertos superpoderes, pero el poder de Dios que opera en nosotros es el que ahora nos garantiza que nosotros podemos tener la victoria junto con Jesucristo. Y tenemos que entender esto en profundidad. Desgraciadamente, yo creo que hay muchos cristianos que esta maravillosa noticia de que tenemos el poder de Dios, ese poder de la resurrección en nosotros, todavía no ha resplandecido en sus vidas. Y es una pena que podamos tener ese poder en nosotros y no podamos hacer o echar mano de él. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que hoy opera en cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Sí que podemos llevar a cabo las implicaciones de la resurrección, las implicaciones de su mandato, las implicaciones de ser testigos, de seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y por eso damos gracias a Dios. Y por eso en esta mañana podemos cantar a Él, podemos decir: Señor, muchísimas gracias por ese gran amor que te llevó a venir a este mundo, a bajar a este mundo, a tomar nuestra condición y, estando en esta condición de hombre, llegar a morir hasta la muerte y muerte de cruz. Y que gracias a tu resurrección hoy podemos tener a la tercera persona de la Trinidad morando en nuestros corazones. No hay nada mejor, hermanos, no hay nada más grande. No hay nada más que el Señor pueda hacer para que realmente podamos ser verdaderos testigos de Él. Y por eso vamos a cantar, y por eso vamos a alabar, y por eso también vamos a expresar al Señor, no solamente a sentir, sino también a expresarle a Él,
por medio de la alabanza y de la música y de las oraciones, lo que Él significa para nosotros. Así que vamos a dar paso a los músicos que están allí, junto con los técnicos y con otros hermanos, pues compartiendo este tiempo y llevándonos también a este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Así que damos paso a ellos. eres el que nos has librado del infierno, Señor, y que en solo ti confiamos, Señor, y queremos que esta mañana sea una mañana en la que cada uno donde estamos podamos darte la gloria, Señor, separados pero a la vez unidos. Y, Señor, te pedimos que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu salvación, gracias por lo que celebramos la semana pasada. Gracias porque no estimaste quién eras para venir aquí, Señor, y humillarte por nosotros, Señor. Y sobre todo te damos gracias por tu resurrección, Señor, porque eso nos da a nosotros una esperanza de vida que, Señor, nos da una tranquilidad y una esperanza
que nos completa, Señor, y nos llena. Gracias por tu amor, Señor, y queremos seguir pues dándote la gloria en esta mañana, Señor, y Señor, queremos que todo lo que hagamos, Señor, sea para, Señor, que sea de olor fragante a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Esperar.
paso y de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tengo nada que temer, mi parte está en ti. Jesús, moriste en esta cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración
y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Sí, Padre, te adoramos, Señor, en esta mañana, recordando, Señor, este sacrificio que hiciste en la cruz, ese maravilloso sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti en libertad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú sigues al frente de nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos puedas bendecir en esta mañana, que tú nos puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú permaneces siempre fiel, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas también la palabra, que vaya a ser predicada, y que, Padre, que tú prepares también nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir de ti, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. 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 Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos creído en el sacrificio de Jesús, que hemos creído en su venida y que creemos también en que un día volverá. Y mientras vuelve, también el Señor nos ha dado poder. Damos muchas gracias a Dios una vez más por los hermanos que cada domingo, que cada jueves, que cada reunión que tenemos, pues nos ministran a través de las canciones y nos invitan a cantar juntos, ¿verdad?, al nombre de nuestro Dios, porque Él es digno. Como sabéis, en este domingo tenemos pues un invitado muy especial, un amigo que realmente nos alegra de que después de un año pues pueda volver a estar con nosotros. Sabéis que Jaime pues estuvo, después de pasar por la habitación del dolor, después del COVID, pues estuvo con nosotros y nos estuvo explicando algunas experiencias también por medio de la palabra. Él, de hecho, si queréis poner, por favor, en vez de la lectura, eso, para que después se vea en el vídeo, pues él, después de pasar por esa experiencia en el hospital, pues ha escrito este libro que se titula pues Desde mi habitación, y son algunas reflexiones acerca de lo que él ha experimentado, ¿no? De lo que él ha experimentado pues en medio de esta circunstancia personal que él ha vivido, y creo que puede ser muy bueno no solamente para nosotros, sino también para regalar a otros. Como ya hemos anunciado, este es el último libro que él también ha escrito, ¿vale? Y es un libro muy interesante también para compartir con amigos, la última llamada. Vamos a pedir más y Margarita seguramente será la encargada, como siempre, nuestra librera, pues de suministrarnos este material tan bueno y tan necesario para seguir creciendo y también para seguir compartiendo con otras personas, para seguir siendo de bendición también a otros. Bueno, pues solamente una cosa más. Recordar que, como ya dijimos hace unos días, hoy no tendremos grupos pequeños, grupos que normalmente solemos hacer, sino que como tenemos la visita de Jaime, pues él, después del tiempo que tendremos de música, una canción más y un par de oraciones, pues tendremos un tiempo para preguntas, ¿vale?
Así que a lo largo de la exposición, si tenéis alguna pregunta o queréis preguntar sobre otra cosa que esté relacionada con el tema, pues es un buen momento. Entonces, apuntarlo y mandarnos, tanto a Carmen como a un servidor, por favor, mandarnos las preguntas, ¿vale? Para que de esa manera las podamos canalizar. Entonces, por favor, os animo a que podamos hacerlo y que después pues, Jaime nos pueda aclarar en algunos casos lo que él considere y nos pueda aportar alguna cosa más que nos ha quedado clara o que queréis pues, que se pueda ampliar. Bien, pues dicho esto, nos vamos a ir ahora sí al Evangelio de Mateo, al último capítulo del primer Evangelio que encontramos en la Biblia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versos que van del 18 al 20, esos 3 versículos. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para aquellos que todavía no le conocen, que supongo que serán pocos, Jaime Fernández Garrido es doctor en pedagogía, es también compositor de música, es una persona de estas que podemos considerar también del Renacimiento, y también es director de un programa en la televisión autonómica de Galicia que él pues lleva cada semana. Y aparte de todo eso, como hemos dicho, también es escritor y él es conferenciante. Pero sobre todo, yo lo que destacaría de Jaime Fernández es que es una persona apasionada por el Evangelio y sobre todo con esa pasión de quererlo compartir con otras personas. Él ha sido de alguna manera también pastor de personas muy conocidas en el mundo del deporte, en el mundo incluso pues también de la música, porque él tiene un alma también pastoral. Pero como digo y destacaría es ese deseo de querer compartir el Evangelio con otros por los diferentes medios que ahora disponemos. Así que damos muchas gracias que él nos traiga este tema tan interesante que es transformando el mundo, y que seguro que va a ser de mucha bendición. Pero antes de nada vamos a poner a Jaime en las manos del Señor y vamos a pedir su bendición sobre él. Señor, te damos una vez más las gracias por poder estar juntos, por poder tener estos medios que lo hacen posible en medio de esta pandemia, pero te damos gracias, Señor, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nos sigues dando también por de tu Santo Espíritu y que sigues también pues ministrando por medio de tu palabra y por medio de tus siervos. Te damos las gracias una vez más por Jaime. Te damos gracias por su familia, a la que queremos, tanto por Miriam como por sus 3 hijas. Damos gracias por su ministerio y te damos gracias ahora por lo que él va a compartir con nosotros, por eso que tú le has puesto en su corazón. Pedimos, Padre amado, que una vez más tu palabra sea nuestra regla, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y que nuestro mayor anhelo sea darte a ti toda la gloria. Te damos gracias por todo esto y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Jaime. La sociedad está llena de dolor. Los problemas personales se multiplican, aparece el miedo, no solamente el miedo personal, sino también el miedo al futuro. Muchas personas están sufriendo en medio de un dolor que muchas veces las personas llegan a pensar que la muerte está siempre ahí, a la vuelta de la esquina. De hecho, existe mucha inseguridad
y hay personas que creen ya que la vida no tiene ningún valor. Los problemas económicos están en todo el mundo, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y las personas viven con un sentimiento de fragilidad, de que no pueden soportar lo que está sucediendo y que muchas veces son vencidos por cualquier enfermedad. No se puede viajar mucho más allá de donde cada uno está viviendo. Y existe también un caos moral. La familia no tiene mucho valor, incluso es despreciada. Hay una gran inmoralidad sexual y existen muchísimos ídolos que son aquellos que realmente mueven el mundo. La verdad es una situación muy complicada porque las personas no son capaces de llegar al fondo de lo que está sucediendo y lo único que quieren es sencillamente un poco más de espectáculo, algo que les haga olvidar durante unas horas o unos días. Muchos se introducen en el placer sin pensar en qué puede pasar en sus vidas, sencillamente para evadirse, para escaparse de la realidad. Quizás algunos de los que me estáis escuchando pensáis que es una definición casi perfecta de lo que estamos viviendo ahora, pero estoy hablando de hace 2000 años, lo que era Roma hace 2000 años. Y sí, tenéis razón también, es una definición casi perfecta de lo que está sucediendo en el día de hoy. Pero en aquel momento, en muy poco tiempo, en muy pocos años, prácticamente al final del llamado primer siglo, absolutamente todo el mundo conocido fue transformado. Y fue transformado por personas normales y corrientes sin muchas capacidades, sin muchos estudios, aunque había personas realmente estudiadas, sin mucho poder económico, aunque también había personas que tenían poder económico, pero la gran mayoría eran personas del pueblo, como decimos, liso y llano, que fueron capaces de transformar el mundo y crear la mayor revolución en la historia hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué medios tenían? ¿Qué usaron? ¿Qué proclamaron? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo estuvieron trabajando para que el mundo fuera transformado? La gran sorpresa es que cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de que incluso fueron perseguidos, pagaron la gran mayoría de ellos con sus vidas lo que decían, pero tenían una creencia inquebrantable que hizo que al final de ese primer siglo y poco más quizás de 50 años de la crucifixión del Señor Jesús, del llamado Mesías en aquel momento, en un pequeño lugar del Imperio Romano, donde incluso era una situación y un país despreciado por todos. Pero al final de ese primer siglo, los historiadores nos dicen que había más de 500.000 de cristianos, es decir, de personas que se declaraban seguidores de Jesús en todo el Imperio Romano y acabaron transformando absolutamente no solo el imperio, sino toda la historia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque si esa era la situación en aquel momento, esa es la situación que estamos viviendo ahora. Y si queremos transformar el mundo, tenemos que pensar en lo que sucedió en aquel momento. Así que leemos el libro de los Hechos y vemos todos los recursos históricos, no solamente del libro de los Hechos y de los Evangelios y de las primeras cartas que vemos en el Nuevo Testamento, sino lo que otros historiadores nos dicen, y nos damos cuenta que todo cambió por algo muy sencillo, terriblemente sencillo. A nosotros, a todos los que nos gusta estudiar la Biblia y la historia, pues leemos el libro de los Hechos e inmediatamente comenzamos a ver todo lo que decían los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, Pedro, Pablo, Santiago, los demás apóstoles, cualquier persona que tomaba la decisión de seguir al Señor. ¿Qué expresaba? ¿Qué decía? ¿Cuál fue el mensaje que transformó y revolucionó el mundo? La gran sorpresa. Y eso es algo que tenemos que aprender, que la iglesia del día de hoy, del siglo XXI, tiene que aprender. Cuando lees todo lo que ellos dijeron, no importa quién sea el que hable en el libro de los Hechos o en la historia en aquel momento,
No están hablando de una doctrina, no están hablando de principios, no están hablando de incluso de situaciones o ritos religiosos. Hasta no están hablando, y esa es una gran sorpresa, a veces de la salvación en sí misma. Solo hablan de una cosa, siempre. Y ninguno jamás renuncia a decirlo, aunque solo diga una frase, dice algo siempre. ¿Sabes lo que? Jesús resucitó. Y esa es la gran sorpresa. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué la iglesia de hoy y en el siglo XXI no sigue predicando el mismo mensaje? Porque eso fue lo que transformó el mundo. Esa es la clave. A veces no tenían ni tiempo hasta de hablar de la cruz, pero sí hablaban de la resurrección de Jesús. Y si pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a ser inteligentes espiritualmente, nos damos cuenta de que incluso la cruz, y sé que entendéis lo que estoy diciendo, si la revestimos de religiosidad, acaba perdiendo su valor, porque un Mesías crucificado es fácil de manejar, lo tenemos ahí siempre en la cruz, hasta nos da pena, pensamos, es el Mesías, sufrió por nosotros. Claro que eso es cierto, pero mientras está ahí en la cruz, no influye en nuestra vida, sé que me entendéis. Pero hablar del Mesías resucitado, hablar de que Dios se hizo hombre, murió por nosotros, fue una cruz, sí, pero resucitó. Entonces Él tiene el derecho a transformar no solo nuestra vida, sino la vida de mi familia y la vida de toda la humanidad. Durante un poco más de un mes, el Señor Jesús estuvo hablándole a todos sus discípulos y a todos sus seguidores después de que fue resucitado, y se mostró a todos, y por eso todos predicaron que Él estaba vivo y sigue estando vivo, y nunca la historia pudo echar abajo esa resurrección del Señor Jesús. Está históricamente probada por todos los recursos arqueológicos, históricos y lógicos que podamos pensar. No hay ninguna duda de la resurrección de Jesús. Tanto es así que hoy comienza a haber una corriente, incluso filosófica, que habla personas que no creen en Dios y dicen, muy bien, sí, es cierto que Jesús resucitó, pero ¿eso qué diferencia hace? ¿Os dais cuenta? Reconocen que Él mismo ha resucitado, pero piensan que eso no hace ninguna diferencia en la vida. Y no es cierto. Si Él resucitó, y es cierto que resucitó, la vida ya no es la misma. Todo es transformado. Así que el Señor Jesús estuvo durante más de un mes hablando con sus discípulos. A mí me hubiera encantado pasar esos días con Él. Y yo creo que a todos vosotros también. Porque me hubiera encantado escuchar sus palabras. Cómo después de resucitado siguió transformando la vida de aquellos hombres y mujeres que le siguieron de una manera incondicional. Pero la Biblia nos deja algunos detalles por las cosas que Él hizo justo después de resucitado, y son en los que nos vamos a enfocar. Y no vamos a pasar mucho tiempo, porque muchas veces el Espíritu de Dios nos habla y sabe hablar a nuestro corazón mucho mejor de lo que nosotros decimos, y sé que Él lo va a hacer hoy. Así que encontramos el primer momento en el que el Señor resucitado se encuentra, se aparece a alguien. ¿Y sabes quién es? Evangelio según Juan, capítulo 20 y el versículo 13. María Magdalena, aquella de la que el Señor había quitado 7 demonios, y muchas veces los detalles del Evangelio no somos capaces de apreciarlos, de apasionarnos con ellos, y entonces perdemos la belleza del Evangelio. Dice el versículo 13 que, viniendo desde el 12, que los ángeles que se le aparecieron a María porque había ido al sepulcro, ¿os acordáis? Para ungir, digamos, embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, le dijeron, Juan 20:13, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le preguntó, le hizo la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba del jardín, el hortelano, dijo, Señor, se han llevado, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, el primer mensaje del Señor después de resucitado, ¿lo habéis pensado alguna vez? A una mujer que había tenido 7 demonios. ¿Sabes cuál es el primer mensaje del Señor? Y el primer mensaje para cada uno de nosotros. Y si no comprendemos ese mensaje, perdonadme, hermanos,
no comprendemos el Evangelio. Es algo tan sencillo como su nombre, le dijo María. Y entonces ella se volvió, se dio cuenta que era Jesús. Y le dijo, maestro. Todos conocéis la historia. Eso es impresionante porque es como si el Señor nos estuviera diciendo, ¿sabes cuál es la primera realidad de haber vencido a la muerte? De que yo estoy resucitado. Y es sencillamente Jaime, es sencillamente cada uno de vosotros con vuestro nombre. Que tú seas tú mismo, tú misma. Porque esa fue precisamente la tentación en la que nosotros caímos cuando el diablo nos engañó. ¿Os acordáis? Adán y Eva. Le dijo, vais a ser como Dios, querer ser como otra persona. Y de hecho, es impresionante porque justo a María, a la que se le habían quitado 7 demonios, el Señor sencillamente le dice su nombre. Vivimos en una sociedad que siempre quiere ser otra persona. Incluso que el mundo de la apariencia lo es todo. Incluso que muchas personas, y no estoy queriendo decir nada malo de nadie, pues se cambia todo su exterior o se operan para ser de otra manera. Y no nos damos cuenta que la realidad de Dios, lo primero que Él hace al ir a la cruz y al resucitar es devolvernos nuestra dignidad. Dios nos hizo tal como nosotros somos, nos ama como somos y es un creador absolutamente impresionante. Por eso nos hizo a cada uno como somos. Y el Evangelio nos devuelve nuestra dignidad. El Mesías resucitado pronuncia nuestro nombre y dice, Jaime, si confías en mí, a partir de hoy vuelves a ser tú mismo. No quieras ser otra persona. El Evangelio nos devuelve la dignidad. ¿Y sabes lo que hizo María? Le abrazó. Porque cuando comprendemos que podemos ser nosotros mismos, que no tenemos que caer en la tentación del enemigo de querer ser otra persona, de querer ser como alguien, de querer ser no sé lo que, entonces abrazamos al Señor y nuestra vida cambia por completo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo a partir de ese momento? Y vamos a ir muy rápido porque el tiempo se nos va. Lucas capítulo 24. Y en Lucas capítulo 24 y el versículo 27 encontráis esa historia que todos conocéis. Comienza unos versículos antes. Van 2 de camino a Emaús, saben todo lo que ha sucedido, que el Señor ha sido crucificado, pero no esperan nada más. Piensan que el Evangelio es eso y desgraciadamente muchas personas hoy siguen pensando que el Evangelio es eso, que el Señor enseñó de una manera admirable, hizo muchos milagros y fue crucificado y todo se acabó ahí. No. El Señor se les aparece y comienza a caminar con ellos y comienza a hablarles. Y ellos no se dan cuenta que no es el Señor, que es el Señor, perdón. ¿Y por qué no se dan cuenta? A veces espiritualizamos mucho las cosas, incluso juzgamos a otras personas y decimos, ¿cómo no se dan cuenta que es el Señor? Sencillamente porque no esperaban que Él hubiera resucitado, no esperaban que Él estaba vivo y mucho menos que estaba allí con ellos. Y entonces dice Lucas 24 y el versículo 27, comenzando por Moisés y comenzando con todos los profetas y siguiendo con todos los profetas, ¿qué hizo? Les explicó las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y no hace falta tener mucha imaginación espiritual para comprender que durante los días siguientes, cuando el Señor Jesús estuvo con ellos, después de resucitar, lo que hizo fue una y otra vez explicarles la palabra de Dios, la Biblia, abrirles la palabra de Dios. Y otra vez, perdonadme, voy a ser muy directo hoy y espero que el Señor me ayude y que el Espíritu me hable a mí personalmente en primer lugar. Vivimos en un cristianismo que depende demasiado de muchas personas, de los escritores, de los pastores, de los sacerdotes, de los obispos, de los mediadores, de los predicadores, de los evangelistas, de todos. Y estamos a la última siempre con lo que todos están diciendo. Y no nos damos cuenta que solo la palabra de Dios transforma la vida de las personas.
lo que otras personas nos dicen, personas que aman al Señor, pueden ayudarnos en algún momento, porque Dios usa esas palabras, pero no cambia nuestra vida. Solo la palabra de Dios cambia nuestra vida. Y si pasamos más tiempo conociendo el rostro de alguien, algún hombre, alguna mujer, por muy ungido, ungida que sea, más que leyendo la palabra de Dios, nuestra vida siempre va a tener muchos problemas, porque no estamos cara a cara con el resucitado. Esa es la razón por la que ellos, cuando el Señor se va, y ellos no se habían dado cuenta de que era Él hasta que parte el pan, ¿os acordáis de la historia? Dicen, no ardía nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos habla, nuestro corazón es transformado, todo arde. Las palabras de otras personas nos pueden llegar a emocionar, podemos decir, ah, mira qué bonita esta frase, mira qué bien. No está mal eso, pero nuestra vida solo arde cuando escuchamos al Mesías resucitado, al Señor Jesús. Tercero, cuando se aparece a todos sus discípulos, en el capítulo, un poquito más adelante, pero en el capítulo 36, ¿os acordáis? Sí, seguimos en Lucas 24. Mientras ellos relataban estas cosas, porque los dos de Maús fueron rápidamente a contarle que habían visto al Señor, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban aterrorizados y asustados y pensaron que veían un espíritu. Recordad que no pensaban que el Señor iba a resucitar. Y entonces les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis dudas en vuestro corazón? Tercero, ¿por qué aquellas personas fueron capaces de entregar sus propias vidas en los circos romanos por amor al resucitado? Porque Dios puso paz en su corazón y quitó todo su miedo. La iglesia de hoy, es mi pregunta, ¿tiene paz? Quizás no vemos mucho al resucitado. Sí, sé que me entendéis, vamos a las reuniones y amamos al Señor y no debemos de dejar de hacerlo, pero lo hacemos para saber que el Señor Jesús está allí, que Él nos habla, que nos llena de paz. Y al final, en las situaciones que estamos viviendo y hasta en la pandemia que estamos viviendo y en los problemas que estamos viviendo, problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales de todo tipo, pero tenemos paz dentro de nuestro corazón. Porque esa paz solo la da quien ha resucitado, el Señor Jesús. Y es más, solo podemos vencer el miedo cuando le vemos a Él. Por eso, en la carta a los Hebreos y en varias cartas más, el argumento es que cuando el Señor resucita, vence nuestro miedo, vence a la muerte, pero vence también ese miedo a la muerte. Dice, el que tiene él vence al que tenía el poder para esclavizarnos por el miedo a la muerte. Así que los primeros cristianos no les importaba en absoluto que no les importaba entregar sus vidas en los circos romanos o sirviendo al Señor, sencillamente porque sabían que el resucitado tenía poder, no tanto para restaurar sus vidas, habían aprendido que su vida estaba escondida con Cristo en sus manos, así que nadie se la iba a quitar. Por eso Justino Mártir dice, pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Cuando nosotros nos encontramos con el resucitado, Él nos llena de paz y nos quita todo temor. Y por eso transformamos el mundo. Un poco más adelante, el tiempo se va muy rápido, espero no cansaros. El Señor les habla por cuarta vez y lo que hace es, dice en el versículo 40, que les muestra las manos, los pies y les muestra sus heridas. Es decir, lo ven a Él. Y es curioso porque en el libro de los Hechos nos dice que fueron los enemigos o aquellos que rodeaban a los primeros cristianos que les llamaron cristianos. Ellos no se llamaban así.
O sea, lo dijeron casi como un desprecio, diciendo, estos que son como Cristo, cristianos, como diciendo Cristos en pequeño. Y no se dieron cuenta que estaban nombrando la mayor bendición que alguien pueda decir. Cuando alguien te dice sinceramente, es que tú eres un cristiano, te está diciendo, es que tú te pareces a Cristo, tú te pareces al resucitado. Y es lo mejor que pueden decir. ¿Por qué? Porque la diferencia es Él. Otra vez, la diferencia no son nuestras doctrinas, ni es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La diferencia es ver al resucitado. Y entonces ver que sigue teniendo las cicatrices de la cruz, a donde fue por amor a cada uno de nosotros para quitar nuestra culpa. Lo sabemos. Pero nos encontramos con Él día a día. Es curioso porque en los primeros días, y lo veis en Juan capítulo 21, lo que hace el Señor es ir encontrándose con cada uno de sus discípulos para resolver cuentas pendientes. Sé que comprendéis esta frase. Primero con Pedro, porque Pedro la había negado. ¿Qué hace el Señor? Le restaura. Después con Tomás, el llamado incrédulo, sin pensar que nosotros cuando decimos que era incrédulo, ¿qué habíamos hecho nosotros en aquella situación? Y entonces le muestra las heridas. También con Pablo. Es decir, encontramos muchos encuentros, perdonad la redundancia, del Señor con cada uno de ellos para restaurarlos. Así que la cuarta razón por la que el Señor resucita y se aparece a ti hoy, ahora mismo, es para resolver tus cuentas pendientes con Él. Sea cual sea la situación en la que estás. Sea una situación de miedo, sea porque quizás has rechazado al Señor o le has negado o estás dudando o no crees que Él sea quien dice que es, o estés siguiendo un camino religioso como Pablo, incluso persiguiendo a otros que aman al Señor. Tienes que encontrarte con el Señor, con el resucitado, porque Él es el que transforma la vida. Y te aseguro que cuando te encuentras con el Señor resucitado, la vida cambia. Versículo 42, ¿qué hace con ellos? Quinto, y vamos muy rápido ya hacia el final. Come con ellos. Bueno, algunos sonreirán, yo soy gallego, me encanta la comida, sé que a muchos de vosotros también, pero siempre me encanta que el Señor está comiendo con todas las personas. Nunca despreció una invitación a comer, incluso cuando los fariseos le invitaban, porque estaba queriendo enseñarnos que la clave es la relación con Él. Sí, la relación como Salvador, sí, ver sus heridas y lo que Él hizo por nosotros, sí, verle resucitado, pero que nunca olvidemos que es una relación diaria, continua, de comer con Él, de que no haya un solo momento en nuestra vida sin que Él esté. Por eso el mundo fue transformado, porque los discípulos y sus seguidores, los hombres y mujeres que le vieron, se dieron cuenta que se trataba de vivir de una manera diferente, se trataba de dignificar, de que Él dignificaba nuestra vida y entonces nosotros dignificamos la vida de la familia. Se trataba de que las mujeres y los niños despreciados por completo en aquel momento, incluso había contenedores en donde se tiraban niños recién nacidos cuando eran despreciados por su familia. Eso era normal en la época de Roma. No se podía hablar con una mujer en público, ni siquiera con tu propia mujer. Hay datos históricos que nos muestran que un senador romano incluso fue desposeído de su cargo por haberle visto hablando con su mujer en público. Es decir, cuando muchas personas eran despreciadas, de repente aparecen unos locos, entre comillas, que han visto a alguien resucitado y comienzan a dignificar a su familia, comienzan a entregar su vida por ellos, a creer y a comprender que si Cristo había muerto por ellos, ellos tenían el deber, y lo hacían con amor, de morir por sus familias. Comienzan a ver que su trabajo, aún siendo esclavos, era digno y que debían hacer todo bien, sencillamente porque amaban al resucitado y trabajaban siempre para Él, no solamente cuando su amo los veía. Comenzaron a ver cómo las personas que tenían esclavos inmediatamente los liberaban porque habían conocido al Señor Jesús, les había rescatado de una esclavitud más profunda y entonces ellos habían comprendido que no podían tener esclavos. Es decir, la sociedad fue transformada. ¿Por qué? Porque comían con el Señor todos los días. ¿Me entendéis? Todos los días estaban con Él.
y no podían pasar un solo momento sin Él. Y se trataba de transformarlo todo, pero no como una lucha revolucionaria. La revolución estaba dentro de ellos, porque comenzaron a comprender que había que ayudar a los pobres. Había personas que sencillamente eran llevadas a los circos romanos, eran asesinados y a veces sus hijos, sus familias quedaban sin nada. ¿Qué hacían los demás cristianos? Los traían a sus casas, les daban todo lo que tenían. Había personas que eran extranjeros y que venían de un lugar a otro y no tenían dónde estar. ¿Qué hacían? Los tomaban en sus casas, amaban a los extranjeros, daban todo por ellos, ayudaban a las viudas. Y así transformaron la historia, porque cambiaron el sistema por completo, siguiendo al resucitado, al que dijo, es mejor dar que recibir, al que nos enseñó que debíamos amar a nuestros enemigos. Sigo y muy rápido ya al final, porque el tiempo se va. Versículo 47, les regala el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios les dice, el versículo 47, un poco más adelante, cuando habla de que ellos van a transformar el mundo, de que van a ser completamente diferentes, les dice, recibid mi Espíritu. Sabéis, hoy tenemos muchos medios, más que nunca, muchas posibilidades, más capacidad económica que nunca, más iglesias que nunca, más posibilidades incluso de conectarnos en Internet que nunca. Pero muchas veces despreciamos al Espíritu de Dios porque hacemos todo tal como nosotros creemos y tal como nosotros queremos. Y muchas veces hacemos planes y al final decimos, bueno, vamos a orar para que Dios bendiga nuestros planes. Y no nos damos cuenta de que la cosa no es así, la vida no es así. Es como si le hubiéramos domesticado. Y queridos, esto pasa en todas las denominaciones, en todas las iglesias, desgraciadamente. No hay nadie que se salve de esto. Todos tenemos al Espíritu Santo como en una serie de normas, de actuaciones, depende de la denominación o de la iglesia, y pensamos que Él siempre va a hacer lo que nosotros decimos, y no. El libro de los Hechos realmente debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque es Él el que dirige todo. No hacen nada sin orar. No hacen nada sin pedir que el Espíritu Santo les guíe. Es más, el Espíritu Santo a veces les dice, no vayas a predicar ese lugar. Hay que esperar, vamos a ir ahora a otro sitio. Y ellos le obedecen. Y no nos damos cuenta que mientras no dejemos que el Espíritu de Dios gobierne por completo nuestra vida, no vamos a ser creyentes espirituales. Y la iglesia no va a ser espiritual. Por muchos medios que tenga, por muy bonito que sea el espectáculo, por más que nos emocionen las canciones, las predicaciones y digamos, esto es como estar en el cielo, pero al final sí, quizás estamos en el cielo por unos momentos, pero nuestra sociedad no es transformada. Y desgraciadamente hoy hay muchos países donde hay un tanto por ciento muy elevado de creyentes y los países siguen exactamente igual y la sociedad no es transformada porque no es el Espíritu Santo el que está dirigiendo todo, somos nosotros. Por eso, el imperio más impresionante de toda la historia, según todos los historiadores, y el más poderoso y el más fuerte, cayó por el poder del amor. ¿Por qué? Porque había miles de personas que cada uno descansaba en el Espíritu Santo y hacía lo que el Espíritu Santo le decía, porque lo habían visto por el poder del Mesías, de Jesús resucitado. Por eso, el texto que comenzábamos al principio y quizás podemos recordar ahora, Mateo capítulo 28, del 18 al 20, termina con una misión. Lo séptimo que el Señor nos regaló al resucitar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos. ¿Y para qué? La gran sorpresa, y con esto quiero terminar, y perdonadme que me haya extendido un poco. ¿Para fundar iglesias? No. ¿Para que el cristianismo sea conocido en todo el mundo? No. ¿Para que todos sepan que nuestra doctrina es la verdadera, la correcta? No.
id y haced discípulos. Queremos que nuestra vida sea transformada, pues solo siendo discípulos de Jesús es transformada, solo siendo discípulos del resucitado. Queremos que nuestra familia sea transformada, solo siendo discípulos del resucitado es transformada. Queremos que nuestro entorno y el país entero, el mundo entero, sea transformado, solo si hacemos discípulos de Jesús. Y eso es un contraste, incluso nos choca y hasta seguro que estáis pensando, pero ¿qué está diciendo este hombre? Porque hoy el cristianismo teóricamente se ha extendido muchísimo, tenemos más denominaciones que nunca, más creencias que nunca, más iglesias abiertas que nunca, en nombre de las denominaciones, en nombre de misiones, en nombre incluso de personas, en nombre de obispos, sacerdotes, en nombre de todo tipo que te puedes imaginar, pero hay muy pocos discípulos de Cristo. Y la gran mayoría de ellos, en medio de toda esta maraña de iglesias y de denominaciones y de misiones y de nombres, sin darnos cuenta que lo único que transforma la vida es Jesús resucitado. Id, dijo él, y haced discípulos a todas las naciones, porque solo Él cambia la vida de cada uno, la vida de nuestra familia y la vida de toda la sociedad y la vida del mundo. Las doctrinas, aunque sea la verdad entre comillas doctrinal, sé que me entendéis, no cambia nada, porque la verdad es una persona, es Jesús. Así que nuestra vida es transformada. Él lo dijo, yo soy la verdad, ¿os acordáis? Cuando nos vemos, nos encontramos con Jesús resucitado y dejamos que Él gobierne nuestra vida. Y por medio de su Espíritu le honramos a Él y vivimos bajo el cuidado del Padre siempre. La Trinidad está involucrada en el proceso de transformación de la humanidad, porque es lo que Dios quiere. Así que terminamos con la promesa del Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Vamos a seguir viviendo más o menos bien, intentando seguir al Señor, intentando ayudar en la iglesia? Todas esas cosas son buenas, sé que me entendéis. ¿O vamos a comenzar la revolución, como ocurrió en la primera iglesia? Porque ellos ni se plantearon lo que iban a hacer. Sencillamente vieron a Jesús resucitado, le siguieron, entregaron sus vidas por Él, dejaron que el Espíritu Santo les guiase en todo y eso fue lo que quisieron hacer y nada más. ¿Somos capaces de hacerlo nosotros? Porque eso no comienza con el cristianismo en general, con muchos de sus nombres y apellidos. Comienza con cada uno de nosotros en particular. No comienza con la iglesia a nivel general, comienza con la iglesia donde yo estoy en este momento. ¿Me seguís? Porque esa es la promesa del Señor Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Me encanta, sabéis que me encantan estar con los niños y los jóvenes porque son muy sinceros. Una vez a un niño en la escuela dominical le estaban diciendo: el mundo se va a acabar, estaban hablando sobre la segunda venida del Señor, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo: no importa, podemos vivir bien sin Él. Para mí es la mejor explicación de esa frase del Señor Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta que el mundo se acabe, y si se acaba, no importa, porque yo sigo estando con vosotros. Esa es la promesa que el Señor me hizo a mí, os hizo a cada uno de vosotros, resucitado, recuérdalo. Vas a vivir día a día con Él, en todas las situaciones de la vida, dejando que el Espíritu no solamente te lleve, sino te guíe, sabiendo que el Señor no te va a abandonar nunca, suceda lo que suceda. Es su palabra. Si creemos en su palabra 100%, y realmente tenemos que hacerlo, tenemos que creer 100% que va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los siglos, y cuando los siglos se acaben, seguirá con nosotros, porque tendrá los cielos nuevos y la tierra nueva preparadas para cada uno de nosotros. ¿Vamos a vivir de esa manera? ¿O vamos a entretenernos unos años aquí con unas pocas creencias, con unos cuantos momentos absolutamente gloriosos, y es cierto en la presencia del Señor? Y no debemos dejar eso, sé que comprendéis mi argumento.
o vamos a comer con el Señor todos los días y vamos a decirle, Señor, yo no quiero pasar ni un solo segundo de mi vida sin que tú estés. Porque la diferencia la marca que tú has resucitado. Y no voy a hablar con una persona, con una sola persona del Evangelio sin recordárselo. ¿Sabes cuál es el secreto del Evangelio? Jesús ha resucitado. Así que tú puedes ser tú mismo, tú puedes tener paz en tu corazón, tú puedes vencer todos los miedos porque Él los vence por ti, tú puedes vivir una relación personal con Dios. Él va a transformar tu vida y la vida de tu familia y todo tu entorno y tienes vida para siempre. Pero ¿sabes por qué? Con un encuentro con el resucitado. Abre la palabra de Dios, búscale a Él. Háblale a Él y entonces te darás cuenta que Él lo transforma todo. Y entonces comenzaremos a transformar también con el poder del Espíritu de Dios, no con nuestro poder, sino con el poder del Espíritu de Dios, nuestra familia, el lugar donde trabajamos, nuestra sociedad y el mundo entero. Pues, amén. Solo podemos añadir esto a lo que hemos escuchado y damos gracias a Dios por este tema y por recordarnos de nuevo lo que implica que tengamos a un Dios, a un Padre y sobre todo a un Salvador que ha resucitado. Os recuerdo que ahora, desde ya, podéis empezar a enviarnos, tanto a Carmen como a un servidor, las preguntas que tengáis, algunas aclaraciones, algunas aportaciones. Sentiros con libertad y, por favor, mandárnosla. Y de esa manera después tendremos, una vez que hayamos cantado este último cántico, y después le pediré a Fernando y también a Sandra que nos despidan en oración. Y pues después pasaremos el turno a preguntas y respuestas. Así que vamos ahora a cantar este cántico. Adelante. Dios está llamando, de urgencia nos quiere hablar y nos está diciendo que vayamos a pescar. ¿Y quién le hará caso y aceptará la responsabilidad de salir a echar sus redes en la mar? Salir a echar sus redes en la mar. Pon la mar adentro, no despegues en la orilla más. Procura estar en la profundidad de su perfecta voluntad. Con los días de poder y lánzate en fe, pronto su mano verás. Y a dar el paso, nunca estar solo, porque Cristo contigo estará. Y a dar el paso, nunca estar solo, porque Cristo contigo estará. Si has estado toda la noche trabajando sin descansar, recuerda que la pesca es de Cristo y Él te guiará. Porque Él es Señor y obedeceré sin dudar, y un gran pescador de hombres será. Y un gran pescador de hombres será. Pon la mar adentro, no despegues en la orilla más. Procura estar en la profundidad de su perfecta voluntad.
Tenemos un problemilla. Fernando y Sandra creo que se han salido. Entonces, Evelio, ¿qué hacemos? Vale, pues estoy viendo por ahí a Mari Nieto. Mari y por ejemplo, pues Chechu, ¿queréis despedirnos en oración, por favor? Mari y después Chechu. Te damos muchísimas gracias, Señor y Padre nuestro. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque tú no te quedaste en la cruz. Tú has resucitado, Señor, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Queremos, Señor, que tu palabra penetre muy profundo en nuestros corazones y sea puesta por obra. Gracias, Señor, por todo, tus bendiciones. Gracias por tu amor, misericordia. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un domingo más poder estar aquí en tu iglesia, Señor, y poder llenarnos el alma con tu palabra, Señor, y con todos los cánticos, la alabanza y con todo lo que se ha hecho en el culto. Te damos gracias por saber que está resucitado, Señor, y sabemos que está en el reino de los cielos esperándonos. Te damos gracias por tu ayuda diaria, Señor, en este caminar que tenemos en la vida. Sabemos que tú estás con nosotros, que las pruebas son a veces difíciles, pero que tu amor, tu misericordia y la eternidad estamos contigo, Señor. Esperamos ese momento y sabemos que tenemos que pasar por estas pruebas, pero que tu palabra, Señor, nos dará fortaleza, tremenda fortaleza para solventarlas todas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vamos a pasar a algunas preguntas que ya tenemos. ¿Tienes alguna por ahí? Sí. Vale, yo también tengo algunas, entonces empieza. Hay un tema, Jaime, que está claro que ha interesado mucho a diferentes personas, así que estoy intentando aglutinar todas las preguntas que van relacionadas y tiene que ver con tu experiencia en el tiempo de enfermedad, con el COVID. Entonces, la primera sería, ¿qué aprendiste en ese tiempo que no sabías o que no lo habías percibido con claridad? Pues es una pregunta muy buena. La clave en la vida con el Señor es que todos los días Él sigue transformando nuestra vida. Ayer mismo a la noche tomé una decisión muy importante en cuanto a algunas cosas que necesitaba del Señor, así que imaginaos. También, antes de nada, quería deciros, por si se me olvida, que me pasé un poco en el tiempo y que me perdonéis. Normalmente no suelo hablar tanto, pero la resurrección es un tema que me apasiona. Y cuando estás muchos días pues, con la vida pendiente de un hilo, en ese momento más de 20 días pendiente, digamos, de un respirador, es tu hilo literal, ¿no? Día y noche. Aprendes que el Señor te sigue cuidando siempre. Yo muchas veces estaba asustado conmigo mismo porque no sabía si iba a poder volver a ver a mi familia, a Miriam y a las chicas, a mis padres, a mis amigos, a muchos de vosotros. Cuando estás muchos días, día y noche, y no puedes dormir, pues te acuerdas muchísimo de toda la gente, tienes tiempo para todo. Y pensaba, pues no sé por qué estoy tan tranquilo. Y hasta el día de hoy me pregunto por qué estaba tan tranquilo, porque no comprendo por qué. Y cuando leí aún estos días, volví a leer que lo primero que el Señor dijo después de hablarle a María, lo primero que le dijo a todos los discípulos juntos, pues fue regalarle su paz. Me di cuenta que eso era un regalo de Dios y que no depende de nosotros. Cuando Pablo escribe que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que no la puedes entender y por lo tanto no la puedes explicar, es cierto. Así que no puedo explicaros lo que es, pero fue una de las razones que me movió, y hablamos con la gente de nuestra editorial para escribir el libro,
para hacerles ver a todos los que estén sufriendo y que estén al borde de la muerte, que esa paz la pone el Señor en nuestro corazón y que la va a poner en tu corazón, así que no tengas miedo a que llegue ese día o llegue ese momento. Qué bueno. Tengo que lanzarte algunas, aunque están muy relacionadas, Jaime, pero no quiero ignorar los mensajes que nos han mandado. Hay otra que dice, si viste o descubriste algo especial, ¿cómo viste al Señor en ese tiempo en el que tú te sentías tan cerca del posible encuentro con Él, ¿no? Lo que descubres es también lo que decía al principio. Lo primero que el Señor hizo fue, al encontrarse con María, decir su nombre. Y es algo que no hablamos mucho en la Iglesia. Y en un mundo en el que carece de autoestima, porque las personas están como locos buscando ser alguien y desprecian su vida, yo me di cuenta que el Señor te trata de una manera muy personal. Y claro, tú dices, pero la Biblia está llena de eso. Los libros de la Biblia, el trato con los hombres y mujeres, parece como que no existiera ninguna otra persona en el mundo cuando Dios está hablando con alguien. Pero literalmente es así. El Señor nos trata de una manera tan personal que te da la impresión de que no conoce, de que no hay otra persona en el mundo, que solo te está cuidando. Y tú sabes, porque Él es poderoso, que Él está cuidando a miles de millones de personas más al mismo tiempo. Pero ese trato personal y el saber exactamente lo que yo necesitaba, y durante esos 20 días fue llenando de recuerdos mi vida, de cosas que incluso había olvidado, hasta yo digo de broma, hasta de mi luna de miel con Miriam, o sea, cosas que ya había olvidado, pues el Señor las trajo sencillamente para entretenerme, entre comillas, todos esos días, y también para enseñarme que me estaba cuidando. Y me hablaba por cosas que decía cualquiera, que decía una enfermera o una canción que cantaban, hasta por canciones seculares. Él me hablaba por todos los rincones, por todas partes. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes estar preocupándote por mí? Y eso fue lo que realmente cambió mi vida, que nos demos cuenta que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros, ¿no? Están llegando también muchos mensajes, no para preguntar, sino para decir gracias. Muchas gracias por tus palabras, por la manera en que has explicado la transformación que el resucitado puede traer a nuestras vidas. Hay otra relacionada con esto mismo, Jaime, y es si has hecho algunos cambios en tu vida después de pasar por la enfermedad. La vida cristiana es un proceso de transformación, porque cuando vives o intentas vivir, porque no existe nadie perfecto, cara a cara con el Señor Jesús, Él te va transformando día a día. ¿Para qué? Para que cada vez te parezcas más a Él y seas tú mismo, tú misma. Entonces eso es muy bonito, porque te vas pareciendo a alguien que es perfecto y estás siendo tú mismo, tú misma. Entonces sí, Él ha tenido que cambiar muchas cosas en mi vida. Una de las primeras oraciones al estar allí, y sobre todo las primeras 24 horas en observación permanente, que eso fue terrible por todo lo que sucedió, muchas cosas que no voy a contaros ahora, algunas las comento en el libro, pero era uno de los primeros que caía, digamos, en la enfermedad, no sabían ni qué hacer conmigo, a veces pasaban minutos temblando y no sabían ni qué hacer conmigo. Yo solo le decía al Señor, Señor, yo no sé cómo va a ser el final de esta historia, si voy a verte ahora pronto o voy a volver a ver a mi familia, pero sí quiero que tú limpies mi corazón, que este proceso, sea cual sea el final, que sirva para que limpies mi corazón. Y Él lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Y si Él nos concede años de vida y no sabemos cuándo Él va a volver y nos vemos dentro de unos años más, creo que voy a seguir diciéndoos lo mismo, que Él sigue trabajando en nuestra vida. Me encanta porque Pablo en varias ocasiones, a veces no nos damos cuenta que la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios vivida y vívida, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de palabra y cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de alguien vivo. Entonces, hasta las palabras cobran vida cuando el Espíritu nos habla. Entonces, Pablo nunca dijo, ni Pedro, ni ningún otro escritor, que necesitamos ser perfectos. Dijo irreprensibles. Y eso para mí, comprender eso hace muchos años fue como una
liberación personal, porque mis hijas, por ejemplo, no son perfectas, pero son irreprensibles. Es decir, intentan hacer las cosas bien, cuando se equivocan, pues, y yo me equivoco, pues nos pedimos perdón y nos ayudamos. Entonces, Dios nos ve como hijos irreprensibles. No que seamos perfectos, pero sí que intentemos que Él siga trabajando en nosotros y dejándonos moldear. Y eso a mí me liberó de muchísimas cosas. Qué bueno. Hay una más por aquí que dice, ¿por qué crees o cuáles crees que son nuestros mayores inconvenientes a la hora de ser verdaderos discípulos? Sé que hay cosas que ya has apuntado en la predicación, pero si quieres incidir en alguna. Sí, el enemigo es muy sabio y él sabe que no puede enfrentarse a la verdad con la mentira. Si tú te enfrentas a algo que es 100% verdad con 100% mentira, cualquiera vería la diferencia. Entonces él siempre usa la verdad añadiendo pequeños engaños. Lo hizo desde el principio y por eso él le dijo: conoceréis el bien y el mal. Le estaba diciendo una verdad, pero obviamente en el mal sentido. Llegaríamos a conocer personalmente el mal y eso era algo que Dios no quería. A lo largo de la Biblia nos encontramos con que el enemigo siempre usa algo de la verdad y para alejarnos de Dios. ¿Qué es lo que él más usa? Pues le encantan los extremos. Entonces le encanta decirle a la gente que Dios no existe. Y tiene a mucha gente convencida ahí, en ese extremo: Dios no existe. Pero como hay muchas personas que piensan, sí, Dios existe, están en el otro extremo, y a él le encanta enviarnos a los extremos, en todo en la vida. Fijaos que en todo en la vida él le encanta enviarnos a los extremos. Entonces, ¿qué hace con todos los que creen que Dios existe y quieren seguirle? Pues entra en su juego. Muy bien, tú crees que Dios existe, te voy a volver religioso. Vas a adorar y amar a Dios y a seguirle. Sé que entendéis cómo estoy hablando, pero de una manera que nada cambie. Entonces, a él le encantaría que pasáramos 24 horas, por ejemplo, en la iglesia y metidos allí, y inmensamente felices allí, y no hiciéramos absolutamente nada más, y seríamos inmensamente. ¿Vosotros imagináis una semana entera de adoración, leer la Biblia, orar, estar juntos, comentar del Señor, comer juntos? O sea, eso sería el cielo. Pero ¿qué impacto llevaríamos a la gente de fuera? Ninguno. ¿Me seguís? Entonces, tenemos que ser muy hábiles y pedirle al Espíritu de Dios sabiduría para que Él no nos engañe con la religiosidad, incluso con cosas que son buenas, porque a veces no somos capaces de ser discípulos de Cristo porque seguimos cosas que son buenas, pero no le honran a Él y no le glorifican a Él. Eso es para un tema en sí mismo. Antes me olvidé de decir que uno de nuestros problemas es ese: el Señor nos envió a hacer discípulos, nosotros solo nos preocupamos de fundar iglesias, incluso hay seminarios para fundar iglesias y todo. Casi nadie habla de cómo ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? El diablo nos ha convencido que somos nosotros los que fundamos iglesias, que somos nosotros los que trabajamos en la iglesia, y eso nunca aparece en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Cuando dejamos que el Señor edifique su iglesia y Él es el rey de la iglesia y el Espíritu de Dios lo dirige todo, la iglesia va bien. Cuando sigue lo que nosotros hacemos, somos un desastre. Y ese es uno de nuestros pequeños, entre comillas, problemas, y eso el enemigo ha sido especialista en despistarnos, ¿no? Sí, hay otra relacionada con esto, las voy a unir las dos por el tiempo. Es ¿por qué crees que nos cuesta tanto, con esa metáfora que usabas de sentarnos a comer con el Señor diariamente? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto sentarnos a comer con Él? Y luego, ¿cómo podemos estar seguros que estamos creciendo como discípulos y también haciendo discípulos? Son dos preguntas buenísimas. La verdad, todas ellas son buenísimas. Y yo espero que al responderlo rápido no se escape alguna cosa, pero bueno, os ayudará después a volver sobre el mismo tema.
Cuando yo crecí en la iglesia, ¿sabéis? Conocéis a mis papás, que son personas que aman al Señor. Entonces, muchas veces cuando venía gente que venían a predicar, sobre todo gente de origen anglosajón, que nos trajeron el Evangelio y les amo con todo mi corazón, pero ellos son mucho de principios, de 1, 2, 3, 4, 5 y todo sigue así, ¿no? Los latinos somos más de ver el cuadro total, digamos, ¿no? Entonces, con los jóvenes nos decían, bueno, uno de ellos me acuerdo que dijo, escribid en una hoja qué es lo más importante en vuestra vida, 1, 2, 3, 4 y tal. Entonces, claro, todos pusimos número 1 al Señor, pues imagínate. Si nuestros padres se enteran que pones 1 segundo, pues la familia, tercero los estudios, porque si pones tu novia de tercero ya vas a tener problemas en casa. Bueno, ese estilo de cosas. Y claro, aún hoy hay mucha gente que dice que la clave es poner al Señor en primer lugar en ese modelo. Hasta que un día, años después, me di cuenta que esa no es la clave. Porque muchas veces sí ponemos al Señor en primer lugar, pero luego, del segundo para adelante, es como si todo eso fuera nuestro. ¿Qué significa comer con el Señor? Que si tú escribes, y es un ejercicio que podéis hacer en casa, ¿cuáles son las cosas que más amáis, lo más importante en vuestra vida? 20, 30, 40, 100 cosas, lo que sea. No haya ni una sola en la que Jesús no esté. Porque entonces sí estás comiendo con Él todos los días. Sí estás yendo con Él todos los días, hasta cuando estás en el cine o estás divirtiéndote o estás pasando un momento impresionante. A veces jugábamos con los jóvenes básquet y lo estamos pasando tan bien y tal. Y yo les decía, mira, no creáis que soy súper espiritual, pero Señor, gracias por poder jugar, porque esto es genial. Y se reían. Y yo decía, sí, porque ¿qué crees? Que Dios se va cuando tú estás jugando. Entonces, eres un verdadero discípulo del Señor con todos tus defectos, porque yo tengo más que nadie, sino preguntarle a mi familia, tantos como cualquier otra persona. Pero eres un verdadero discípulo del Señor cuando no hay nada que puedas hacer que Él no esté ahí. Y me he emocionado tanto con esta pregunta que ya me olvidé de la otra. Carmen. Sí. ¿Cómo podemos hacer discípulos, no? Mira a tu alrededor. Si no estás ahora mismo teniendo ningún hijo espiritual, estás en un problema. Es así de simple. Ora y pídele al Señor, Señor, yo quiero a alguien, quiero alguna persona a la que hablarle de ti, a la que pueda llegar a ser mi hijo, mi hija. ¿Por qué cambia todo en nuestra vida cuando somos padres y tenemos hijos? ¿Y por qué los que tienen hijos pequeños normalmente no se suelen meter en muchos líos, ni siquiera en muchos líos de iglesia, de problemas, de este me dijo, el otro tal? Porque tienen tanto que hacer con sus hijos que no tienen tiempo para más. Porque los hijos demandan mucha atención y además tenemos que regalársela porque son un regalo de Dios. Cuando tenemos hijos espirituales estamos enfocados en eso. Así que busca a alguien, ora, aquella oración de Raquel y después Ana y muchos otros, Señor, dame hijos o me muero. Para mí es crucial decirle, Señor, dame hijos o si no mi vida aquí no tiene sentido. Llévame contigo ya. Yo quiero tener hijos espirituales y entonces van a aparecer. ¿Y qué sucederá? Que las personas que estáis ahora aquí y estáis escuchando por Zoom, pues en esta congregación, como a mí me encanta decir, pues llegará un día en que en vez de los 80, 90, 100 y pico que sois ahora, no sé, pues serán 200 y pico más y luego 400 y luego lo que sea. Ese es el proceso de multiplicación. ¿Cuántas iglesias habrá? Pues el Señor lo sabe, Él se encargará de eso, pero yo sí sé que habrá muchos más discípulos de Jesús. Qué bueno. Estamos ya, ¿verdad? Sí. No sé, ¿tienes alguna más? No, creo que he intentado, espero que haberlas resumido todas las que me han enviado y muchísimas gracias, Jaime, por tu paciencia y respondernos tan ampliamente cada una de las preguntas. Un Me placer. encanta estar con vosotros y de verdad que la última vez hablamos y mi familia igual, que en cuanto, si Dios quiere que esto se normalice, no sabemos cómo se normalizará y qué pasará, porque a veces incluso este fenómeno del Zoom también tiene cosas buenas. Pero si Dios quiere que podamos vernos ahí, será uno de los primeros lugares donde nos encantará ir para abrazarlos a todos.
Qué bueno, Vaya. muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jaime. Saludos a Miriam, ¿vale? A tu esposa. Sí, También andan por ahí casi todas con los móviles escuchándolos, así que ya están viendo los... a Kenia y también